Hola a todos y bienvenidos al canal, un canal que ha nacido para hablar de relojes y ver cómo quedan puestos. En el vídeo de hoy voy a intentar explicar de qué forma podemos adelantar o atrasar relojes automáticos con nuestros propios medios, porque siempre tenemos en casa algún reloj automático que es un poquito antiguo, que está desajustado y que pues retrasa o a lo mejor adelanta 2-3 minutos al día, ¿vale? Y queremos ajustarlo. Esto no es recomendable hacerlo con relojes que atrasen o adelanten menos de 5 segundos al día, ¿vale? Con este material sería con el que lo haríamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué necesitamos. En primer lugar, lo primero que necesitaríamos sería una prensita como esta, ¿vale? Que las venden en los kits de relojero de Amazon, que son baratos, ¿de acuerdo? Tendríamos que poner el reloj ahí y aquí en el lateral tiene una especie de tuerca, vamos a ver si enfoca esto. Vale, tiene aquí una especie de tuerca para que el reloj no se mueva. Lo siguiente que necesitaríamos sería una herramienta para abrir tapas. En este sentido, pues es una tapa a rosca. Entonces para ello necesitaríamos una herramienta que sería esta, que también viene en los kits de relojero. ¿Vale? Aquí podemos ver que tiene pues unos pivotitos y que los podemos desplazar los dos de arriba con esta rosca y el de abajo pues sería pues con la parte del mango, ¿no? Moveríamos la parte de abajo para ajustarlo al diámetro de la tapa de la caja, ¿vale? Bien. Lo siguiente que necesitaríamos en caso de que vaya a presión, pues sería una herramienta como esta. Yo le tengo un plástico puesto porque estaba quitando unos biseles, que ya sabéis que hay veces que a los biseles se les mete polvo y se quedan muy duros, pues cuesta mucho rotarlos, ¿no? Pero eso, bueno, ya lo explicaré en otro vídeo, dejaré el enlace aquí arriba de cómo quitar biseles y limpiarlos para aquellas veces que están los biseles un poco duros. También necesitaríamos una herramienta como esta, que también vienen en los kits de relojero que venden por ahí, que por una parte tiene un quitapasadores para las correas, ¿vale? Que tiene una forma de V, pero por la otra parte tiene esta especie de herramienta con un cilindrito muy pequeño que acaba en plano y vamos a utilizar para empujar la pieza que más adelante os diré. También necesitaríamos una lupa, ¿vale? Una lupa de ojo, o bueno, yo me apaño con esta lupa, es una lupa chiquitita que venden también en internet, pues 3-4 euros, una cosa así, y yo me apaño con esta. Y un reloj cronómetro que yo en este caso voy a utilizar el famoso icónico Casio Royal, ¿vale? Ya más adelante, si queréis, algún día hago una revisión de él. Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí en cronómetro. Vale, ya está. Así que nada, ya tenemos todo, ¿vale? Y vamos a empezar el procedimiento. Así que vamos a ir retirando aquí todo un poquito. Vale. Lo primero que habría que hacer es abrir la tapa, ¿vale? Habría que abrir la tapa. A mí se me ha ocurrido hacer este vídeo porque justo cuando estaba tocando este reloj, que lo estaba regulando, se me ha ocurrido hacer el vídeo y ya tengo la tapa abierta. Pero os voy a explicar cómo habría que hacerlo. Habría que sujetarlo aquí, apretarlo con la prensilla. A ver, es al revés. Vale, apretarlo con la prensilla. Una vez que ya lo tenemos aquí bien sujeto, entonces para no arañar la tapa pondríamos aquí un plastiquito como este. Y ahora con la herramienta lo que vamos a hacer es regular los 3 pivotes que hay que meter a las hendiduras al diámetro de la caja, ¿vale? Con las roscas. Vale. Una vez que ya lo tengamos, entonces ya lo que habría que hacer es, vamos a ponerlo así, bueno, lo meteríamos y ya apretamos fuerte con cuidado de que no se nos escape la herramienta y abrimos, ¿vale? Con mucho cuidado. Vale, ya sería pues nada, sacar el reloj, abrirlo. Y ahora quiero que os fijéis bien en esto. Una vez que ya hemos abierto la tapa, ¿vale? Ya vemos la masa oscilante y también, si os fijáis bien, en el sitio donde se ve el movimiento, vamos a ver si enfocamos aquí bien, se ven 2 raquetas. Una más gordita y la otra más alargada. Vamos a verlo aquí a la derecha cómo se vería.
así se vería, ¿de acuerdo? ¿Veis una raqueta gordita y otra más finita? Pues nosotros solamente moveríamos la delgadita, la finita, la gorda no, ¿vale? Entonces, de tal modo que si lo alejamos de la gordita, el reloj adelanta. Y si lo acercamos, el reloj retrasaría. Tiene que ser algo muy preciso, ¿vale? Muy poquito, muy poquito. Entonces, vamos a ver, pero tiene que ser algo pequeño, o sea, que apenas se note. Y para ello vamos a utilizar la lupa, porque el ojo humano no es capaz de ver eso tan preciso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo voy a explicar cómo la cojo. Yo la cojo así. Con una lupa de ojo pues sería bastante más cómodo, claro. Yo la cojo así, la lupa. A ver, vamos a colocarlo aquí. Así, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a intentar adelantarlo. Entonces para ello voy a coger la raqueta alargada y voy a intentar alejarla de la gorda. Siempre recordar esto, ¿de acuerdo? Esto es lo que veríamos, ¿vale? Tenemos que acercar nuestro ojo a la lupa. Yo ahora mismo tengo la cabeza retirada para que vosotros podáis ver, pero tendríamos que acercar nuestra cabeza a la lupa como si la lupa estuviera en nuestro ojo. Es la mejor forma, ¿de acuerdo? Solo así vamos a ver esto. Esto es lo que estaríamos viendo ahora mismo si tuviéramos ya el ojo pegado, ¿de acuerdo? Entonces ahí vemos la raqueta gordita y la raqueta más finita. Yo, como quiero adelantar, lo que voy a hacer es intentar empujar la raqueta, esa que es la raqueta finita, intentar empujarla para alejarlo, ¿vale? Así, para que el reloj adelante un poquito, ¿de acuerdo? Bien. En el otro extremo de esta raqueta finita, lo que podéis ver es un más y un menos, ¿vale? Como es la misma pieza, cuando yo mueva la raqueta, aquí también se moverá. Entonces, si yo lo alejo, la otra pieza de ahí se irá para más, quiere decir que adelanta, ¿de acuerdo? Y si empujo la raqueta para acercarla a la gordita, pues la otra pieza irá a menos, que atrasa, ¿vale? Entonces, bueno, yo la voy a empujar, quiero que tengáis la mirada puesta en el más y el menos, ¿vale? Y veáis ese pequeño movimiento que voy a hacer, ¿de acuerdo? ¿Veis una motita de polvo? Voy a intentar que llegue a esa motita de polvo. Tiene que ser algo muy suave y muy mínimo. Bueno, ahí se ha movido un poquito, ¿de acuerdo? Con eso bastaría, ¿de acuerdo? Lo voy a mover un poquito más para todos aquellos que no la hayáis visto. Bueno, muy importante decir que la herramienta tiene que estar en horizontal, ¿vale? El impulso, porque si se nos escapa, metemos la herramienta en el volante del reloj, en la espiral y no lo cargamos. Entonces, de tal modo que si se escurra, no se escurra para abajo. Vale, ¿veis ese movimiento que he hecho? ¿Lo habéis visto, verdad? Pues lo habéis visto porque me he pasado 3 pueblos. O sea, con eso seguramente, si mi intención era que adelante, va a adelantar bastante, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a verlo. Entonces, bueno, ya lo que tendríamos que hacer es volver a poner la tapa. No hace falta apretarla mucho porque seguramente tengamos que volver a tocarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es cronometrar, ¿de acuerdo? Cuando el segundero llegue en punto, activaríamos el cronómetro y así podemos ver si ha adelantado o atrasado. Pero para no tener que esperar que la aguja del segundero llegue en punto, vamos a utilizar como en punto, pues en punto y cuarto y media o menos cuarto, lo que más rápido nos pille. Ahora va a llegar a y media, así que damos la vuelta al reloj y utilizamos y media como si fuera en punto y activamos justo cuando pasa. Ya va pasando el tiempo y ahora vamos a ver lo que pasa. Ah, por cierto, se me olvidaba. Bien, pues ya ha pasado un tiempo, han pasado tan solo 41 minutos, es demasiado temprano, pero ya tal vez podamos ver pequeñas diferencias, ¿no? Porque con ese empujón que le hemos dado, entonces fijaros en la aguja del segundero del reloj automático cuando pase y cuarto, ¿vale? Cuando pase por y cuarto, recordad que tenemos el reloj al revés, por lo que expliqué anteriormente. Cuando pase y cuarto es ya. Y apreciamos que lleva un adelanto de 2 segundos. 2 segundos en tan solo 41 minutos. Imaginaros lo que eso pues va a adelantar cuando llevemos 5 horas. Así que habría que empezar de nuevo. Quitamos la tapa y de nuevo con la herramienta siempre en horizontal damos un minúsculo empujón, pero esta vez acercándolo a la raqueta gruesa.
Así que nada, ya lo hemos hecho. Ahora otra vez tendríamos que tapar. Mirad, se me ha salido la gomita, ¿vale? Siempre tenemos que recordar que cuando tapemos no hayamos extraviado la gomita. La gomita siempre tiene que ir junto con la tapa, ¿de acuerdo? También es recomendable echar en la gomita un poquito de vaselina neutra. ¿Sabéis para qué? Porque cuando pasa el tiempo, con la presión y con el tiempo, luego vamos a desenroscar la tapa y hay veces que se produce un efecto de cizalladura sobre la goma y la rompemos. Entonces, bueno, yo lo voy a tapar ahora así un poquito para ver qué tal queda, ¿vale? Así, lo apretamos un poquito y empezamos de cero. Vale, ponemos el reloj, el cronómetro. Vamos a ver, va a pasar por otra vez por y media, lo más rápido que nos pilla. Así que ponemos y media como si fuera en punto y le damos 3, 2, 1, ya. ¿Vale? Así que nada, volvemos a dejar el reloj aquí y el mismo proceso. Vale, ya ha pasado 1 hora y 21 minutos. Sigue siendo temprano para saber si está bien ajustado o no, pero ya podemos observar, vamos a acercar la cámara aquí para que podáis ver bien. Podemos observar que ahora mismo el reloj está clavado, ¿de acuerdo? Fijaros el segundero, ¿os acordáis cuando pasaba por y cuarto que estaba adelantado 3 segundos? Pues fijaros ahora. Recordad que y media lo estamos utilizando como si fuera en punto, ¿vale? No es que el reloj esté al revés. Entonces ahora pasaría como si fuera y cuarto y justo, ¿vale? Bien, ¿quiere decir que el reloj está clavado? No, tendrían que pasar 5 o 6 horas, pero mejor que antes ya estaba, ¿vale? Habría que llevarlo un día. La mejor forma es llevar el reloj puesto. Esa es la mejor forma de ver si el reloj adelanta o atrasa, no dejándolo encima de una mesa. Pues nada, en esto ha consistido el vídeo de hoy. En el próximo vídeo explicaré de qué forma podemos quitar nuestros biseles de los relojes diver para aquellas situaciones en las que veamos que el bisel está pues bastante duro, ¿no? Porque le ha entrado polvo por cualquier otro tipo de motivo, ¿no? Cómo podemos quitarlo y limpiar este bisel, ¿de acuerdo? Pero eso ya os dejaré el enlace aquí arriba. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y activar la campanita. Así recibiréis una notificación cuando cuelgue más vídeos como este. Muchas gracias.